hablar un poco de política. Vamos a hablar de política. Empiezo por el presente y luego me voy al pasado, que ya saben ustedes que me gusta hablar de personajes de antaño. Pero yo quiero proponerles una teoría, a ver si me la compran ustedes, que yo tengo. Y es sobre los cambios regionales que ha habido en el Partido Socialista Obrero Español. Yo tengo una teoría, que es que el señor Pedro Sánchez está pepizando el PSOE. Repito que lo está pepizando. Voy a explicarme. El Partido Popular, bueno, no voy a hablar de cómo funciona Vox internamente, porque creo, y que me corrija aquí alguien si me equivoco, creo que desde que existe Vox en el año 2014 no ha habido ni una sola elección en la que dos personas hayan competido por ocupar el mismo cargo. Si sí ha ocurrido, por favor que me lo digan, si me estoy explicando, oye, que no sabes que en tal federación, pero que yo sepa, no ha habido una vez que de repente haya habido dos personas que hayan aspirado, yo que sé, a presidir Vox en Castilla-La Mancha y ya ha habido o bien unas primarias entre militantes, o bien una votación entre delegados de un congreso, o bien una votación entre los miembros del comité ejecutivo para votar quién va a ser el... No me da la impresión de que en Vox se lleve mucho el tema de votaciones. En el Partido Popular, que es tenemos Vox también, de verdad, que Vox ya poco tiempo, es un partido relativamente joven y está todavía el equipo fundador. Bueno, está cada vez menos de los del equipo fundador, pero digamos que todavía sigue estando el entre comillas, equipo fundador. Pero vamos a hablar del PP. El Partido Popular es un partido que yo he dicho muchas veces que la democracia no les sienta bien. Esto no tiene por qué considerarse una crítica brutal. Oye, cada cual tiene su sistema. Y voy a decir una cosa. Tengo bastantes testimonios de que la democracia les sienta mal. O sea, es un sistema que orgánicamente no lo digieren bien en el Partido Popular muchas veces. Eso de que dos se postulen y tenga que mojarse la gente, ni a los militantes parece gustarles mucho, ni a los directivos les gusta. Los directivos lo que quieren es las batallas de corte. O sea, digamos que haya un emperador y los que aspiran a un cargo se hacen cada uno de camelarse al emperador. Yo soy el mejor, cada uno busca a sus protectores. Oye, emperador, creo que el mejor es Mengano. Oye, emperador, yo creo que el mejor es fulano. Y al final el emperador delibera y dice, decido Mengano. Eso es lo que les gusta. Y unitario. Y luego hacemos el congreso para aclamarlo. Es como funciones. Dice aquí uno de los genes. Pues puede ser, porque al final el pasado de la derecha es un pasado muy militaroide. Entonces, claro, pues oye, pues está muy... Al final la gente dice, mira, a mí déjame Dios, ¿a quién es el jefe ahora? ¿A quién tengo que apoyar? Y ya está. No me hagas a mí... es algo que habrá excepciones. Hay que decir... Sí, por ejemplo, hay una pieza, ¿eh? Si miras en el canal, verá que tenemos una pieza dedicada. De hecho, hubo un intento de decisión, lo que pasa es que salió muy mal, la del señor Bretón. Pero bueno, lo llevan mal el tema. No les gusta. O sea, mientras que es un tema de que alguna vez se ha hecho, el Partido Popular tiene un sistema totalmente democrático. Lo que pasa es que no lo aplican. Realmente está establecido que en un congreso se nombran los delegados en función de las agrupaciones y esos delegados tienen que votar la ejecutiva que se proponga. Y teóricamente un congreso, mientras tengas el número de integrantes para presentar una lista a la ejecutiva, la puedes presentar. Lo que pasa es que no lo hacen. Y es más, si alguien presenta una candidatura alternativa a un congreso regional, se considera una agresión. Y quedan contigo diciendo, oye, piensa lo que vas a hacer, porque eso es considerado una agresión. Rompes la imagen de, no, el consenso, no, somos todos amigos, ¿no? Está muy mal visto. Hay veces que hay gente que ha dicho, pues oye, por mis narices que hago una lista alternativa, por jorobar. Y bueno, y eso suele tener consecuencias para la carrera del que lo hace. El que lo hace sabe perfectamente por qué lo está haciendo, sabe que muchas veces no va a ganar, pero es para decir, no me da la gana de que tengan la foto de la unanimidad. Pero ocurre pocas veces, y ya digo, y cuando ocurre, colapsan. Es algo que yo me acuerdo, por un ejemplo, cuando en el 2004, yo todavía no lo tenía entendido, hubo un congreso del PP, porque se retiraba Pío García Escudero como presidente del PP madrileño, y entonces doña Esperanza Aguirre quería reemplazarle,
Pero el señor Gallardón, que era alcalde de Madrid, también quería tener algo que decir. Y entonces dijeron, oye, pues mira, presentamos dos candidatos. Esperanza Aguirre se presentaba a sí misma y Gallardón presentaba al señor Cobo. Y en el PP era como el apocalipsis. Algo que en el PSOE se veía con mucha normalidad. Oye, bueno, pues que se voten. En el caso del PP sería que se presenten dos listas al Congreso y que los compromisarios y los delegados voten. Y eso se lleva como, no, pero vas a hacer a los compromisarios tener que decidir entre uno y que otro y mojarse y perder porque nadie quiere perder su puesto y quedar mal. Lo llevan muy mal, ¿no? Veamos un telediario de Prisa de aquella época. De la comunidad y el alcalde de Madrid no pudieron resolver sus diferencias en una cena celebrada anoche. Carmela Ríos tiene más detalles. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha explicado que presenta su candidatura porque Esperanza Aguirre se niega a componer una lista equilibrada con representación de partidarios de Aguirre y de Ruiz Gallardón, algo que se le ofreció el lunes por la noche en una cena. No oculto que las personas que hoy estamos con Alberto Ruiz Gallardón creemos que tenemos dentro de este partido, por los muchos años en los que estamos, pues una representatividad suficiente para decirle Esperanza. En política no se puede ocupar todo el espacio. Por su parte, Esperanza Aguirre denuncia lo que ella considera una imposición. Yo no voy a aceptar la imposición de una persona como secretario general, porque si no lo acepto, a la mañana siguiente se presenta una candidatura. Pues a mí me parece muy bien que cada uno haga lo que tenga por conveniente. Y mi obligación es negociar los miembros de mi candidatura. Por su parte, el alcalde de Madrid pide esfuerzos en pos de la unidad. Si nosotros hubiésemos encontrado ese mismo espíritu centrista y profundamente liberal de Manuel Cobo en la candidatura, en las formas, en las propuestas que nos hubiese hecho Esperanza, pues probablemente, evidentemente, a lo mejor hoy estaríamos hablando de una candidatura de integración donde los dos estuviesen juntos. Eso no se pudo producir. Y el derecho que tienen todos... Pío García Escudero ha dicho Manuel Cobo ha sufrido en los últimos meses un desprecio sistemático y público por parte del entorno de Esperanza Aguirre, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya actitud no parecía ser bien comprendida por los militantes de la sede popular del madrileño barrio de la Latina. Esto sería algo tremendamente normal en el Partido Socialista. Me comentaba alguien antes si las primarias no era algo relativamente reciente copiado de los americanos. Las primarias sí, pero un congreso con dos candidaturas es tremendamente habitual. En la historia del PSOE madrileño habrá habido no menos de 7 congresos con candidatos alternativos, ¿no? Tiro de memoria. En el 78 se pelearon el señor Puerta y el señor Bustelo. En el 79 el señor Leguina y el señor Puerta. Yo creo que en el 81 volvió a haber una lista alternativa que creo que eran los de Izquierda Socialista con Don Carlos Revilla. Luego ya saltamos al 97, que fueron el señor Acosta contra el señor Lizabeski. Luego fueron en el 2000 Simancas contra José Antonio Díaz, que era el candidato de Tamayo. Luego en el 2004 Simancas contra Antonio Miguel Carmona. Luego en el 2007 el señor Tomás Gómez contra Cepeda y otro, un concejal que no me acuerdo quién era. Y luego después, bueno, Ángel Gabilondo no, ahí ya Sánchez apuntaba maneras. Tomás Gómez luego tuvo un congreso en el que se peleó con la señora doña Pilar Sánchez Acera, la que ahora está de moda por ser la que acusan de filtrar cosas. Y luego yo creo que en el último... Luego yo creo que el señor... Sí, también. Franco también tuvo que competir contra alguien, que no me acuerdo contra quién fue. Y yo creo que el que acaba de emitir, Lobato, también compitió contra un alcalde, Ayala. Pido perdón que mi memoria es limitada, pero creo que era contra don Javier Ayala, contra quien compitió, el alcalde de Fuenlabrada. O sea que es muy habitual que haya competición. En el Partido Popular no le podían digerir. Era, ¿cómo? ¿2 listas? No, hay que pararlo. Aceves, habla con quien tengas que hablar. No. Y al final consiguieron que retirara su candidatura el señor Cobo. Se produjo esa noche en Génova tal manifestación de rencor en muchas personas, de odio, de encanallamiento de la política. Son determinadas personas que siguen políticas talibanes, siguen instrucciones talibanes. Qué buen recuerdo tiene el señor Cobo de sus compañeros. Algún día dedicaremos una pieza al señor Cobo, que también la merece. Pero hoy vamos de la... ¿Por qué digo entonces que este relato podría parecer que favorece al PSOE, ¿no? Pues estoy diciendo como que el PSOE es más democrático y el PP lo es menos.
También digo, y esto nunca lo querrá reconocer un partido político, que lo importante a veces no es que sea democrático o no, sino que sea funcional. Eso es una cosa muy triste que nunca van a reconocer. Yo lo que más he hecho en cara al PP es que no sea sincero. Igual que digo de Vox, y que pues sí, ¿qué pasa? Nosotros somos de ordeno y mando. Así funcionamos mejor. Oye, al final es un problema de sus militantes y de sus votantes. Pero vamos al tema que a mí me interesa. Es que habitualmente en el PSOE no había sido visto nunca como algo traumático que hubiera más de una lista. Y viene pasando algo bastante raro. No voy a hablar del tema del señor Lobato, porque ya le dedicamos una pieza a hablar de ese tema. Pero resulta llamativo que cuando el señor Lobato sale como sale del partido, uno esperaba de, bueno, pues se convocará un congreso y se competirán varias listas, tal, y diga, no, aquí no compite nadie. Digo, ¿cómo que no? No, queda proclamado un líder como candidato único. Que encima es el ministro al que acusaba el señor Lobato de que era el que había hecho la supuesta filtración que se supone que según la oposición habría hecho el fiscal general del Estado. Así lo anunciaba el señor ministro. Con una rueda de prensa que ha empezado 15 minutos antes de lo previsto, ha arrancado la era Óscar López. Es el PSOE que viene, el PSOE con ganas, con prisa. Con prisas para decir que es una decisión personal. Y por supuesto se lo comuniqué al presidente del gobierno y al secretario general, que lo que hizo fue respetar mi decisión. Aún quedan formalismos, pero ya sabe cómo liderará el PSOE de Madrid. Voy a compatibilizar lo mismo que la señora Ayuso. Entiendo que será presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid. Yo seré ministro del Gobierno de España y aspiro a que mis compañeros me... Una comparación un poco tramposilla, ¿no? Quiero decir, la señora Ayuso compatibiliza la presidencia del PP en Madrid con la presidencia del PP de Madrid, pero está todo en la esfera de Madrid. Entiendo que las funciones de don Óscar... Eso tendría sentido si fuera el delegado de gobierno. Por ejemplo, si el delegado de gobierno, si nombraran al delegado de gobierno el líder del PSOE en Madrid, el señor Franco, dije, mira, pues puedo compatibilizar Madrid-Madrid. Yo creo que las competencias del ministerio de don Óscar López son un poco más amplias. secretario general del Partido Socialista de Madrid. Le plantará. Aquí lo que es que ni siquiera hubo un congreso, que lo va a haber. Pero el PSOE me dirá, oiga, es que no se ha presentado ninguna alternativa. Tienen toda la razón. Don Óscar López se convirtió de facto en el secretario general porque no ha habido una candidatura alternativa. La pregunta que yo me hago es, ¿en serio nadie quería presentarla? No digo el señor Lobato, que a lo mejor prefería irse a su casa, pero es muy PP eso. No, es que la Dirección Nacional dice, tú, y aquí, el que quiera estar dentro del equipo, que respalde, y el que no, que se calle o no contaremos con él, si quiere ahí ser senador o lo que sea. Pero vale, esto era Madrid. Vamos a Castilla y León, comunidad a la que también dedicamos una pieza. Castilla y León, como saben, tenía de presidente, mejor dicho, de secretario general, al señor Tudanca. El señor Tudanca tenía miedo de que alguien le quitara el puesto, dijera, porque le fue muy mal las últimas elecciones de Castilla y León, tal, y quería un poco a él, pero él quería seguir. Y entonces dijo, ya está, voy a convocar unas primarias express. En noviembre, antes del Congreso Nacional del PSOE, para que las gane y ya quede proclamado por la militancia como candidato del PSOE. Unas primarias a las que podría ser presentado un rival. Si la Dirección Nacional del PSOE consideraba que era mejor candidato que el señor Tudanca, el señor alcalde de Soria, que ha hecho una buena gestión en Soria, pues oye, pues que se presente y seguramente hubiera ganado. Eso es lo que hubiera hecho el PSOE en tiempos de Zapatero o en tiempos de González Figuerra, ¿no? Pues unas primarias y que se presente el candidato Tudanca frente al candidato Carlos Martínez, que encima con el apoyo del nacional Carlos Martínez tenía mucho que ganar. Pero no sé lo que ha pasado. Primero, el orden ha sido, primero aparece el señor Tudanca diciendo que primero anula las primarias. O sea, la Dirección Nacional del PSOE, es decir, don Pedro Sánchez y su chico para estas cosas, que es el señor don Santos Cerdán, dicen, anulamos las primarias, nada de primarias, no, afuera, no queremos primarias. Quedan aplazadas, que es lo que dijeron a Tudanca en noviembre. Así lo contaban en la Sexta.
Tenemos ahora mismo, por cierto, me dicen declaraciones del líder, del secretario general del Partido Socialista en Castilla y León. Vaya lío monumental con la Federación de Castilla y León, con Ferraz. Convoca las primarias en Castilla y León. Ferraz dice que no, que hay que esperar al Congreso Nacional. Hay un incendio total. Ana Camargo, ¿qué acaba de decir Luis Tudanca con Alsina? Bueno, ha reiterado que la lealtad no es sumisión y además ha querido dejar claro que lo que se está viviendo es una situación inédita. Dice además que la situación en el gobierno y la situación que hay en España debería ser tal para que el PSOE reme todo en la misma dirección. Lo he intentado hacer, digamos, por las buenas, ¿no? Mis conversaciones han sido siempre en privado. La última hace 3 o 4 meses con el secretario de organización, donde trasladé lo que yo pensaba. La única respuesta que he recibido fue, la suspensión unilateral por parte del secretario de organización de las primarias. Han dado pasos más allá de debilitar, desestabilizar, no solo Castilla y León. Ha pasado con Madrid, con Extremadura, con Andalucía, con Aragón. Lo hemos visto en una situación inédita. Creo que el partido está en una situación, y el gobierno, de suficiente dificultad como para que nos dediquemos a remar en la misma dirección. Vamos a ver, Juanma Romero, todo un incendio en Castilla y León, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que el incendio ha estallado quizá por donde menos se preveía, porque había federaciones, como cuenta el secretario general del PSOE en Castilla y León, que estaban muy en tensión, Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura, pero en Castilla y León daba la sensación de que Ferraz iba a autorizar que siguiese Luis Tudanca al frente de la federación, pero hemos visto que no es así con el frenazo en seco de sus primarias. Lo que dice Ferraz ahora es que en años con filtración, su peso de Castilla y León, de hecho que decide la militancia. Me ofrecieron un puesto en la lista de eurodiputados, ¿no? Supongo que para dejar la vía expedita, ¿no? La vía libre. Era más fácil, más cómodo aquello que seguir quedándome en Castilla y León a pelear en una comunidad autónoma tan difícil para los socialistas. Yo mismo había abierto esa posibilidad. Está diciendo, la Dirección Nacional me ofreció ser eurodiputado a cambio de que dejara el mando del PSOE en Castilla y León. Por cierto, no sé por qué lo cuenta como una afrenta. Esto es la política. Oye, pero no es una cosa. Oye, consideramos que tu ciclo ha acabado, pues, pero te ofrecemos un buen cargo con muy buen sueldo, como es el de eurodiputado, donde a lo mejor puedes prestar muy buena labor. Lo llamativo es que él está diciendo que lo ha rechazado, porque él quiere seguir estando en Castilla y León, porque él quiere ir a esas primarias. Eso ocurría en octubre de 2024. Luego también se lo dijo a Risto Mejide, que él quería seguir liderando el PSOE. ¿Las primarias de su federación es una estrategia de Ferraz para quitarle a usted en medio? Bueno, es una desautorización de los militantes del partido en Castilla y León, que son los que decidieron, los que tienen que decidir. El 80% del comité autonómico fue el que aprobó ese calendario, es nuestro máximo órgano y es el competente. Fíjese que aprobamos un calendario exactamente igual al de hace 4 años, donde también fuimos los secretarios generales elegidos antes del Congreso Federal y con los mismos plazos que el Congreso Federal, con toda normalidad, si se trataba nada más de darle la voz a los militantes. Por tanto, la conclusión que yo saco es, el señor Tudanca quiere seguir siendo secretario general del PSOE en Castilla y León, la Dirección Nacional no quiere, pero en vez de actuar como habría actuado el Partido Socialista habitualmente, que es bueno, pues que vaya a primarias, la Dirección Nacional va a apoyar a un candidato alternativo que seguramente ganará. Y más aún alguien como ese señor Carlos Martínez, que tiene una trayectoria muy buena como alcalde de Soria, que ha sacado mayoría absoluta cuando el PSOE estaba perdiendo en todas partes. Si no recuerdo mal, en 2011, que el PSOE, tiro de memoria, pero que el PSOE perdió casi todas las capitales de provincia, en Soria subió. Por algo estaría haciendo bien. Pero la Dirección Nacional dice, no queremos eso, primarias, va a dividir a la gente, hacer votaciones, campaña, no. Que renuncie Tudanca, que haya un único candidato y por tanto no haya primarias. Y al final, eso Tudanca se rindió y renunció. Quiero anunciar que no voy a presentar mi candidatura a la reelección como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Hace 3 días ya hablé con el secretario general federal para comunicarle mi decisión de no presentar mi candidatura y desde luego de ponerme a disposición del partido. No siempre he tenido la... Qué cambio, ¿verdad? Desde aquel señor Tudanca tan guerrillero que aparecía en Onda Cero y con el señor Mejide diciendo, han intentado comprarme, pero yo me debo a los militantes, a decir, sí, yo he decidido que es lo mejor, que me retire y tal. Las cosas claras y he tenido que hablar con mucha gente para
discernir lo que en mi opinión era lo que necesitaba ahora mismo el Partido Socialista de Castilla y León. Nadie me obliga hoy a ir. Es una decisión... Nadie. Claro. ¿Por qué vamos a dudar de su palabra? Nadie le ha pedido que retire su candidatura. Eso es como cuando el señor don Adolfo Suárez dice, me voy sin que nadie me lo haya pedido. Bien. Personal. Pues ahora me han apoyado con los cargos, me refiero. Pero sí, muchos. Aquí hay procesos orgánicos en los que siempre hay cierta ruptura, pero al día siguiente todo es un nuevo mundo. No siento un poquito de nostalgia. Es que siempre he procurado mirar al futuro, pero no siento ninguna decepción, ni ningún rencor, ni ninguna nostalgia. No. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Porque íbamos a pensarlo ya. Eso es lo que hubiera querido el señor Sánchez que hubiera dicho don Tomás Gómez. Mi cariño y de mi respeto por Carlos, lo he dicho siempre. Pero es que de Carlos solo han oído de mí buenas palabras. La seguirán oyendo. Va a tener todo mi apoyo, todo mi respaldo. Reunidos una y otra vez durante las últimas semanas, sin ninguna discusión, sin ninguna bronca, sin ningún ruido, sin ninguna casi filtración. Con Pedro Sánchez he compartido la lucha por construir un partido más democrático, un partido de los militantes, un partido ganador, un partido que no se rompiera de ni he compartido proyecto político. Y he sentido siempre su apoyo, lo siento hoy y lo sentiré en el futuro y él tendrá el mío. Mis adversarios están... Seguro. Esta forma de actuar es la que hubiera hecho, por ejemplo, la dirección del señor Mariano Rajoy. Era muy de esto, ¿no? De llamar y tal, con Javier Arenas primero, cuando están los tiempos del señor Aznar. El propio Rajoy, cuando era presidente del PP Aznar, era el que hacía también ese tipo de operaciones, de llamar ahí a las federaciones. Queremos que sea este el presidente, tú retírate, tienes mucho más que ganar. Si nos haces caso, te podemos recolocar en algo, tal, que un partido tiene muchos huecos que rellenar, pero si te pones enfrente, perderás y encima tú y los que te apoyen, pues quedarán fuera de cualquier opción, que es un poco cómo funciona esto. Vamos a otra federación. Andalucía. El señor que mandó a Andalucía es el señor Espadas, el que ganó, cuando todavía funcionaban las cosas de otra manera, unas primarias a doña Susana Díaz. No le fue muy bien, porque siendo el señor Espadas líder del PSOE, el PSOE pasó de perder como fuerza más votada, porque el PSOE andaluz con Susana Díaz pierde el poder por la suma de 3 partidos. Todavía era la fuerza más votada el PSOE en Andalucía con doña Susana Díaz. Con el señor Espadas pasaron a conseguir que el señor Moreno Bonilla sacara mayoría absoluta en Andalucía, que eso tiene mucho mérito, teniendo en cuenta la sociología de Andalucía. Dice el señor Espadas al comenzar el año, quiero seguir siendo el secretario general del PSOE en Andalucía, porque me apetece volver a... Y, por tanto, convoco primarias para volverme a presentar a ellas. Se presenta don Juan Espadas. Se presenta un segundo candidato, que si no recuerdo mal el nombre era Luis Ángel... puede ser Luis Ángel Hierro. Entonces teníamos ya primarias aseguradas. Teníamos candidato 1, señor Espadas, candidato 2, señor Hierro. Teóricamente, el señor Juan Espadas era el conocido, el que era secretario general en ejercicio y quería seguir, y el señor Hierro era el profesor menos conocido, pero que era como el militante de base que quería probar suerte, ¿no? Bueno, ya teníamos unas primarias y de repente la Dirección Nacional interviene y dice, no, ninguno de los dos queremos candidato unitario. O sea, vamos a presentar un candidato, que no decimos quién es, que ya todo el mundo sabía que era doña Rosa, la ministra Montero, pero no va a presentar su candidatura hasta que no se haya retirado. O sea, el orden que hemos hecho es, primero os retiráis y luego ya se presenta, porque tiene que ser candidata de unidad. Esto que le gusta tanto al PP. Candidata de consenso, y para que sea consenso, tienen que morirse. Con lo cual, el 7 de enero de 2025, don Juan Espadas convoca una rueda de prensa para decir que ha cambiado de opinión y que ha decidido que ya no se presenta a las primarias. Que ha cambiado de opinión y que ha decidido que su ciclo político ha terminado. En las organizaciones políticas la lealtad siempre es un valor escaso y que cotiza caro. Es fácil encontrarla en torno a ti cuando estás en el gobierno y mucho más difícil cuando estás en la oposición. Cuando tienes que trabajar, esforzarte, sin apoyo externo alguno, para visibilizar la alternativa que estás construyendo. No voy a concurrir en este proceso de primarias, sino que doy el paso a apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y que lo pueda convertir en ganador en 2026. Después de un proceso de reflexión largo, vuelve a ser la responsabilidad la que me lleva en esta ocasión a cambiar mi decisión personal de presentarme a la reelección por una decisión que refuerce aún más
el proyecto colectivo. Cambiar la opinión que tenía. Está diciendo directamente ese lenguaje politiqués. Yo quería seguir, quería volver a presentarme, esa era mi decisión, pero algo me ha hecho que piense que no, no me presento ya, que ya no, y me retiro. Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora, un proyecto colectivo. No puedo decir quién es porque todavía no se ha presentado. Pero no bastaba con que se fuera don Juan Espadas, porque quedaba el militante de base, quedaba el señor don Luis Ángel Hierro, que ha dicho, bueno, pues yo sigo. Y bueno, pues puede haber unas primarias entre la ministra, doña María Jesús Montero, y el militante de base, que la va a ganar de calle. La señora Montero contra el señor Hierro, con todas las federaciones regionales, tal. No querían. Dice, no, es que no, queremos unanimidad. Lo que hace el PP, congresos a la búlgara, que todos un único candidato y aclamación. Oye, pues que hablaría quien tuvo que hablar y de repente el señor Hierro, que ha dicho, no, yo sigo. Después de que se fuera el señor Espadas, dice Hierro, yo sigo, ¿eh? Y al día siguiente, oh sorpresa, rueda de prensa, también lo dejó. Hoy, el principal activo, la persona más conocida, la persona con más gestión acumulada, es la que se va a enfrentar a Moreno Bonilla, que era lo que nosotros queríamos desde el movimiento de reconstrucción. Palabras de Luis Ángel Hierro, nada más retirar su precandidatura en las primarias del PSOE de Andalucía. Lo hacía una hora antes de que acabase el plazo de presentación de... Por lo tanto, no hay primarias en el PSOE andaluz porque solo hay un candidato. En el fondo dirán, oye, es la democracia. Si solo se presenta un candidato, pues queda inmediatamente proclamado por aclamación la señora Montero. Es cierto, pero es sospechoso. Vamos al último caso, que era donde parecía que no iban a conseguirlo, que era Aragón. Aragón es una federación muy especial, porque Aragón es una federación que controlaba el señor Lambán y que era una federación, digamos, donde Sánchez no era alguien especialmente querido. Recordemos que el señor Lambán fue uno de los, el único senador que yo sepa que no votó la amnistía. Y eso le costó un expediente. A mí siempre me llama la atención cuando alguien se salta la disciplina de voto. Lo hizo la señora Carmen Calvo con el tema de la ley trans, lo hicieron los Provida del PP, lo hizo el señor Lambán con la amnistía, siempre tiene lo hizo don Elorza con el tema de la jefatura del Estado, y le expedientaron por hacerlo. No se oye nada. Y el Partido Socialista abre expediente a Javier Lambán tras su decisión de no votar ayer la ley de amnistía en el Senado. Lambán explica en una carta que, a pesar de que siempre ha votado de acuerdo con el mandato de la dirección de su partido, no puede hacerlo con la ley de amnistía, ya que incurriría en una, dice literalmente, insoportable deslealtad consigo mismo. Una carta enviada al portavoz socialista en el Senado, que hoy ha comunicado en Radio Nacional la decisión del PSOE. Estas situaciones están escritas y reguladas, ¿no? Por parte de los grupos en el Congreso y el Senado, y obviamente pues ahora hay un proceso en el que se abre un expediente. Xavi Lobos, puede ser, ¿no? La del matrimonio gay, puede ser que ella también ahí de votar a favor cuando el PP votó en contra. Se están arrepintiendo todavía hoy de esa votación. Bueno, ¿han visto este que está aquí al lado del señor Lambán? Quédense con este señor Villagrasa, era su número 2 en el PSOE de Aragón, su chico, ¿no? Ya la Dirección Nacional tomó represalias y se acuerdan ustedes que el año pasado hubo elecciones europeas y en las europeas dijo, a ver, ¿quién es el que aquí representa al señor Lambán como eurodiputada? Afuera. Y la quitaron de la lista y pusieron en su lugar a alguien del PSOE aragonés del sector más afín al señor Sánchez. Que eso entra dentro de algo habitual por parte de la Dirección Nacional, que para eso tiene esa potestad. Y eso al señor Lambán no le gustó. Y el próximo 9 de junio son las elecciones europeas y los partidos cierran sus listas. La Dirección Nacional del Partido Socialista ha colocado en el puesto 18 a la ostense Rosa Serrano, con muchas opciones de salir elegida. Pero hay polémica en Aragón porque desde aquí los socialistas habían propuesto a la actual eurodiputada Isabel García. Javier Lambán habla en las redes sociales de humillación a la militancia de Aragón. Pues yo comparto las declaraciones de mi secretario general regional, de mi secretario general provincial, y creo que hoy lo que corresponde es poner en valor el
encomiable trabajo de la que hasta ahora ha sido eurodiputada Isabel García Muñoz, que había recibido un apoyo muy mayoritario por encima del 90% de la militancia en todas las agrupaciones aragonesas. Es interesante esto que acaba de pasar, porque vemos, el señor Lambán se sabía que no iba a seguir como secretario general del PSOE de Aragón, por una cuestión de salud incluso y porque había perdido la presidencia, y todo el mundo estaba mirando a este caballero. Y estas mismas declaraciones es un desafío a la Dirección Nacional, como respeten a los militantes del PSOE de Aragón. No es casualidad que haya salido el señor Villagrasa y no el señor Lambán. Era una forma de decir, oye, puesta de largo, a ti te va a tocar tomarme el relevo, ¿no? Por cierto, hasta el señor Felipe González habló de aquella exclusión de la señora Isabel García, la lambanista, por así decirlo, de las listas europeas. La presentación del libro de Lambán, un tipo adorable. Bueno, en Aragón han votado, como se vota siempre, para elegir a sus candidatos, a su candidato o candidata para las elecciones europeas. El 98% de la gente que llamamos militantes o afiliados, ahí está Lambán, el pobre, se ha quedado muy delgado, está enfermo. El 98% ha votado por una candidata que ya estaba ejerciendo de parlamentaria, con buen resultado en el Parlamento Europeo, y el 2% por otro. De todos modos, esto yo no lo puedo criticar tanto porque esto no es una novedad, ¿eh? Lo de que la Dirección Nacional toque las listas, sí lo hace siempre, ¿eh? O sea, digamos que las votaciones son consultivas, pero eso no solo es cosa de Pedro Sánchez, también en la etapa de don Felipe González pasaba. Eso no es una cosa que haya inventado él, ¿eh? Y en la etapa de señor Rubalcaba también. Pedro Sánchez entró en las listas como diputado por un dedazo en la etapa del señor Rubalcaba y dejó fuera al de Izquierda Socialista. Con lo cual aquí lo que está criticando el señor González, lo puede criticar, pero que decir que no es una cosa que ha parecido nueva. Sí es diferente lo que estoy diciendo yo de que no haya votaciones con dos candidatos, pero que la Dirección Nacional meta mano a las listas al margen de lo que luego voten en las federaciones, son votaciones que se consideran consultivas, pero luego la Dirección Nacional ejerce. No digamos, hablamos del PP y su comité de listas, que es lo que diga el presidente del partido. ¿Quién está en la lista? ¿El del 2%? ¿No el del 98%? ¿Por qué? Porque este es el partido de los militantes. No es lo que oímos decir. Es siendo irónico, ¿no? Del partido de los militantes, pero no hacen caso a lo que dice la militancia. Sí, es que creo que a la Dirección Nacional no le cae bien la Federación de Aragón, que era la clave de este asunto. Pero esto yo no lo puedo criticar tanto, insisto, porque es algo que ha pasado siempre. Pero lo que no es tan novedad es lo que pasó a continuación. El señor Darío Villagrasa quiere ser secretario general del PSOE en Aragón. La Dirección Nacional no quiere. Quiere que sea la ministra, doña Pilar Alegría. Le dicen, oye, retírate. Y dice, no quiero retirarme. Y no consiguen lo que habían hecho en Andalucía, que es primero se retiran todos y luego presentamos. Aquí no hubo manera y tuvo que presentarse doña Pilar Alegría cuando todavía es candidato el número 2 de Lambán, y así lo anunció. La ministra Pilar Alegría ha hecho pública su candidatura en su pueblo. La ministra de Educación ha sido la primera en dar el paso para intentar liderar el PSOE aragonés. Lo ha hecho desde la Zaida a su casa, arropada por 300 simpatizantes. Voy a por todas. Y quiero que en el próximo 2027 el Partido Socialista gane las elecciones municipales y autonómicas también aquí, en Aragón. Quiere conseguirlo, asegura, con un proyecto progresista y de unidad. Este proyecto que yo hoy presento es un proyecto que no excluye a nadie. A nadie. Por eso en el acto llegaba a defender el legado del expresidente Lambán. Marcelino Iglesias y Javier Lambán, los trabajos y el trabajo que hicieron ambos presidentes. Ya la atención que quieran colocar a tanto ministro dirigiendo federaciones regionales del partido, ¿no? Por nuestro territorio y por nuestra tierra. Y es que Alegría tiene sobre todo el apoyo de la Dirección Nacional y de la Federación Ostense, sectores enfrentados a Lambán, que ha pedido públicamente la unión de Zaragoza y Teruel para las primarias. Acuérdense que la eurodiputada que habían metido era también de esa provincia. Digamos que de las 3 provincias había una provincia que era mayoritariamente sanchista, que es la que mandaron la eurodiputada, pero las otras 2 federaciones, Zaragoza y Teruel, son en teoría de mayoría lambanista. Este tuit que pone el señor Lambán era un llamamiento de, oye, que tenemos mayoría, que aunque Pilar Alegría tenga muchos votos en la Federación de Huesca, nosotros ganamos en Zaragoza y Teruel. Por lo tanto, este mensaje se traduce en Villagrasa, adelante.
pero de momento nadie ha dado el paso. Hoy todas las miradas están sobre Darío Villagrasa, número 2 del Ambán, aunque él no se ha pronunciado y lleva semanas sin mojarse. El secretario de organización, como ustedes bien saben, milita de manera ferviente en el Partido Socialista Obrero Español y también en la prudencia, con lo cual lo que corresponde es que siga siendo prudente en este momento. Con lo cual está la duda de, ¿se ha presentado ya doña Pilar Alegría? Si el señor Darío Villagrasa da el paso, habrá primarias. Y se nos vendió a todos los medios de el PSOE ha conseguido evitar las primarias en todas las federaciones, menos en Aragón, donde el lambanismo va a presentar candidatura y llegamos a enero y efectivamente oficializa su candidatura. Darío Villagrasa ha hecho oficial su candidatura para dirigir el PSOE en Aragón. El sector del partido afín al Ambán ya tiene, por tanto, a su candidato. Se enfrentará en primarias a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Ya es una realidad, habrá primarias en el PSOE de Aragón para suceder a Javier Lambán. El hasta hoy secretario de organización, Darío Villagrasa, será el rival de Pilar Alegría. Quiero ser el próximo secretario general del PSOE de Aragón y quiero ser el próximo presidente del Gobierno de Aragón. Y para ello voy a emplearme con todas las fuerzas, me voy a dejar la piel para y desde Aragón. Con 32 años, Villagrasa es diputado en las Cortes desde 2015 y alcalde de Bujaraloz desde 2019. Afín al Ambán ha recalcado, sin embargo, que su proyecto es autónomo. Me presento con un proyecto autónomo, libre de equipaje. Asegura que cientos de compañeros le han animado a dar este paso. Ha pedido superar las batallas orgánicas y abrir un nuevo tiempo en el partido con un llamamiento a la unidad, como también hizo Pilar Alegría. Este proyecto... Entonces, claro, pues ya teníamos las primarias, ¿no? Esto es, creo que ahora el 7 de enero de este año, ¿no? Pues, ¿vale? Pues primarias en Aragón, la única comunidad donde va a haber primarias. Y exactamente debieron ser 12 días después de que comenzara esta especie de pre-campaña, vuelve a comparecer el señor Villagrasa para decir que se lo ha pensado mejor. Que se lo ha pensado mejor y que no, que retira la candidatura, por supuesto, sin que nadie se lo haya... Bueno, que tras hablar con los militantes ha entendido que eso de las primarias como que no tocaba, que eso de dos candidatos, que es mejor una candidatura de unidad. Pilar Alegría será la próxima secretaria general del PSOE Aragón, aunque no tomará posesión del cargo hasta el Congreso de marzo. Y ha confirmado que tras renunciar a las primarias, Darío Villagrasa se integrará en su equipo. Begoña Ortega. Con gran ovación y aplausos ha recibido la militancia del PSOE a Pilar Alegría, que ya ha registrado como socialista en esas primarias, porque ha escuchado a la militancia que pide unidad. El lunes a mediodía acaba el plazo para presentar candidaturas. El tuit de señor Lambán decía que se unirán, pero que se unirán Zaragoza y Teruel contra la señora Pilar Alegría, pero... Algo sorpresa, no habrá hasta el cuando general del PSOE de Aragón. Entre besos, abrazos, aragones. Está aquí, está fuerte. Unidad y con esta más en Madrid que en Aragón. La agenda me la sé de esa confluencia y de defender las siglas del PSOE de Aragón hasta las últimas consecuencias, pues no voy a concurrir como secretario general en el próximo proceso de primarias. Dices, ¿por qué os habéis pepizado tanto? Porque en el PP siempre ha habido pánico a dos candidatos, pero en el PSOE nunca había habido este tipo de cosas. Era algo, no había un trauma porque hubiera dos candidatos, ni se supone que el candidato que perdía ya quedaba expulsado o marginado, ¿no? Yo asumo que la Dirección Nacional le habrá dicho al señor Villagrasa, mira, es joven, intégrate en el equipo y ahora... Si hay una pelea, vamos a dividir el partido en dos, la gente va a ver muchas heridas y es mejor que no las haya, intégrate en el equipo y en el futuro ya te tocará, que es lo que le deben haber dicho, ya pues es verdad. Pero por eso digo que veo que el señor Sánchez está pepizando, por cierto, una cosa que no creo casualidad, la renuncia al acta del señor Urquizo, que casualmente pase esto y el señor Íñigo Urquizo descubre que, quiero volver a la universidad, no me parece casualidad. Si no recuerdan ustedes, el señor Urquizo fue uno de los promotores de la gestora. ¿Se acuerdan ustedes cuando tiran al señor Sánchez por la ventana en 2016? El señor Urquizo era uno de los gestores de los promotores de todo aquello. En ese momento era diputado nacional.
cuando vuelve el señor Sánchez al poder, es el primero al que se cepilla como diputado nacional. Y entonces le acoge el ambán y le mete de diputado autonómico y ya se lo han cepillado por segunda vez. Digo, el pobre le ha el ajuste de cuentas, ¿no? Le ha pasado factura 2 veces el haber estado en aquella operación de entonces. En todo caso, insisto, a lo mejor tiene razón la elección nacional y ahora no estaba el PSOE para votaciones internas ni para... Pero que me hace gracia que una diferencia que había habido siempre es que al PP le sienta mal que 2 compitan por el mismo puesto, mientras que el PSOE lo ve con naturalidad, parece que está dejando de verse con naturalidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión al respecto, pero bueno, siempre piden unidad, tal. No tenía razón, Zaragoza está con la man. Claro, ahí la duda es si hubiera ganado o no la votación el señor Villagrasa, ¿no? Bueno, no lo sabremos nunca porque no ha habido votación. Es verdad que el PSOE tiene una ventaja, que digamos que sus rivales no le pueden dar lecciones de democracia. O sea, eso es un hecho. O sea, quiero decir, PP y Vox no pueden dar lecciones de democracia al PSOE. E insisto, algo que puede sonar muy mal. A lo mejor es verdad que en este momento, tal como está la militancia del PSOE, les sienta mal una votación y una lucha ahí entre candidatos. Pero es una lástima porque era algo que precisamente el hecho de que se haga habitualmente es lo que hace que no sea tan tenso. Si es algo cotidiano, si es habitual que en el Congreso se presenten 2, se verá como algo normal. Si se convierte en algo extraordinario que 2 compitan, es lo que hace que sea más doloroso, porque es como, ¡oh, se ha atrevido a romper el consenso!, ¿no? Pero bueno,